mis hermanos de Centro Ágape, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Juan Carlos Eli, para los que no me conocen. Quiero extenderles un saludo muy afectuoso desde aquí, desde este hermoso barrio de San Javier y desde esta bella ciudad de Medellín, donde el Señor me ha permitido echar raíces. Quiero invitarlos a que nos acompañen en este bello día para estudiar la palabra de Dios, para cantar alabanzas a Él, glorificando su nombre, y para dirigirnos en oración. Qué bueno es que podamos aprovechar cada oportunidad que tenemos para expresarle a Dios nuestro amor, nuestra dependencia hacia Él y el deseo que tenemos de alabar y de glorificar su nombre, ¿cierto? Quiero invitarlos a orar. Oremos para que el Señor tenga la dirección en este momento y para que Él sea el que nos dirija, no solamente en esta reunión y en esta transmisión, sino también en nuestra vida cada día. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, todopoderoso, Señor, aquí en este momento, Señor, estamos rendidos a ti. Queremos entregar nuestro corazón delante de ti, Señor, para abandonarnos en tus manos y dejar de lado toda preocupación, cualquier cosa que impida el que no podamos recibir la bendición a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que la hagas a un lado, que permitas, Señor, que podamos nosotros descansar en que tú tienes el control de toda situación y nos enfoquemos solamente en tu Hijo amado, en tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por el privilegio de alabarte, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de poder dirigirnos a ti en oración, Señor. Hoy podemos darnos cuenta, Señor, de que no todas las personas tienen este privilegio, y ha sido por tu gracia, Señor. No ha mediado ahí ningún mérito de nosotros como seres humanos. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestra vida, que nos permitas vivir conforme a tu voluntad y que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte y para alabarte, Señor. Que seamos cartas leídas, testimonios, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida para que otras personas puedan inquietarse y puedan estar más receptivos, Señor, a la predicación de tu palabra. Te pedimos por las alabanzas que se van a entonar. Te pedimos también por los hermanos que van a compartir en los videos. Te pedimos también por la enseñanza para el día de hoy y que a través de esa enseñanza, Señor, nuestro corazón sea afirmado en tu fe, Señor. Te pedimos todas estas cosas y te las agradecemos desde ya, sabiendo que tú respondes a nuestras oraciones conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Qué bueno que usted y yo podamos descansar en que Dios cumplirá su propósito siempre en nuestra vida. Por eso qué bueno que podamos nosotros siempre disponer nuestro corazón y estar vigilante a toda actitud o a todo sentir que tengamos en nuestro corazón, que no sea conforme a su voluntad, y nos cuidemos de ello, que pongamos todo pensamiento sujeto a Cristo como nos manda la Escritura. Para este tema de las alabanzas he meditado un poco sobre el Salmo 84 y los voy a invitar a que lo leamos. Dice así el Salmo 84 en la versión de la Reina Valera. Dice así: Salmo 84, anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena de los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios,
Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Qué precioso salmo, hermanos, que podamos tener la confianza de que el Señor no quitará el bien sobre aquellos que andan en integridad y que le buscan de todo su corazón. Como lo dice el versículo 11, no quitará el bien a los que andan en integridad. Que esto sea un incentivo, una motivación para nosotros, entender y creer que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos reivindica, Dios nos respalda y Dios nos da toda bendición si estamos en una actitud obediente a Él, ¿cierto? Qué bueno es esto. Vamos a alabar al Señor y a glorificarle con todo nuestro corazón y que a través de esas alabanzas podamos manifestarle cuánto le amamos, cuánto le adoramos y cuán poderoso es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, vamos a alabar. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey, majestuoso, poderoso, digno de loor.
proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. O piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Muy bien, hermanos, seguimos aquí alabando a nuestro Dios, glorificándole y exaltándole también a través de la oración en nuestras palabras, ¿cierto? Quiero compartirles este hermoso versículo que hay en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Disculpen, versículo 16. Dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bueno que a través de cada situación podamos siempre atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Siempre tenemos la oportunidad de hacerlo cuando estamos en el devocional familiar, no solamente en la transmisión, también con nuestra familia, nuestro hogar, con nuestra esposa y nuestros hijos. Qué bueno es que podamos siempre atesorar esa palabra y que siempre haya una palabra de bendición para todas las personas que quieren buscar de Dios, y que a través de nuestra vida o a través de una pregunta, a través de un comentario, podamos reflejar o mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos alabarle con toda sabiduría, entendiendo que la gloria es para Él y no para nosotros. Amén.
Bueno, vamos a escuchar al otro hermano que tiene una reflexión muy interesante para compartirnos y vamos a poner atención porque en muchas de esas reflexiones el Señor nos quiere llevar a pensar en Él para este momento tan importante que es el momento de la cena, que en este momento podamos reflexionar en nuestra vida sobre lo que significa la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo tiene esa obra un alcance universal, un alcance abrumador que permite a las personas que, así como veían a la serpiente levantada allí en el desierto, puedan ver a nuestro Señor Jesucristo y hallar en Él salvación. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano y que el Señor sea el que nos hable. Dios les bendiga y en un momento volvemos. Hermanos, muy buenos días. Qué bendición, hermano. Me alegra mucho saludarlos en esta mañana, hermano. Y qué privilegio estar otra vez reunidos por la fe a la distancia para adorar, exaltar y glorificar al Señor. En esta mañana vamos a participar de la cena del Señor. Y una vez más, mis hermanos, un saludo y que el Señor me les bendiga grandemente. Mis hermanos, voy a compartirles un texto de la palabra de Dios. Un texto que está en Mateo capítulo 26, del verso 27 al 28, donde el Señor nos habla de un nuevo pacto. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 26, verso 27, dice así la palabra. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Cuando el Señor habla de un nuevo pacto es porque hay otro. El pacto antiguo, la ley mosaica. Y este nuevo pacto en Cristo está por encima de ese antiguo pacto. En Éxodo capítulo 24, el verso 8, mire lo que dice la palabra de Dios, hablando del antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Ese pacto fue instituido también con sangre. Dice así la palabra. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En la ley mosaica, el pueblo tenía que ofrecer rituales, ceremonias, sacrificios y holocaustos. El ritual más sagrado para el pueblo judío es la Pascua. En la Pascua, el sumo sacerdote ofrece ese cordero y ora por él mismo y por el pueblo. Y en ese cordero, el pueblo halla gracia. Y por medio de ese cordero sus pecados son perdonados en esa sangre. Ahora, cuando aparece Cristo en escena, en ese nuevo pacto basado sobre mejores promesas, también es un pacto instituido con sangre. Jesucristo es el verdadero pacto. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. En ese nuevo pacto basado sobre mejores promesas, alcanzamos gracia y misericordia. Hay un texto en Mateo capítulo 12, verso 6. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Mateo 12, 6. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. En ese templo se tenían que ofrecer rituales, ceremonias, sacrificios y holocaustos por los pecados del pueblo. Cuando Cristo aparece en escena, Él es ese nuevo pacto. Uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo es el pacto verdadero. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Esa ley mosaica, todos esos rituales, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios son una tipología de Cristo. Jesucristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados. En esa sangre nosotros hallamos gracia. ¿Y por qué es un nuevo pacto basado sobre mejores promesas? Porque es un pacto que yo, el antiguo pacto, a raíz de mi naturaleza pecaminosa, que yo no podía cumplir, ahora en Cristo, en ese nuevo pacto, yo puedo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu, a través de su palabra y de su Espíritu, Él lo hace por nosotros. Juan 15:3 dice, ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, es en ese nuevo pacto donde nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Hay un texto en Hebreos capítulo 13, el verso 20. Mire lo que dice ese texto bíblico. Qué bendición. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y mire ese texto tan precioso, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en este nuevo pacto basado sobre mejores promesas, es el Señor que lo hace por nosotros a través de su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es en ese nuevo pacto donde alcanzamos gracia y misericordia. Por la fe hemos creído en la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por la fe creemos que en esa sangre preciosa hay perdón de pecados. Por esa bendita palabra somos santificados. Y por el poder de su Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Es su Espíritu el que nos da sabiduría, el que nos da el conocimiento para entender las cosas que son del Espíritu. Es su Espíritu el que nos enseña la gracia. Él nos da el fruto del Espíritu para que no podamos amar unos a otros. El Espíritu nos enseña el amor, la bondad, la compasión, la misericordia. El Espíritu es el que nos dio la fe para entender y comprender y creer en Cristo, que en esa sangre nuestros pecados son lavados. En ese Espíritu Santo somos guiados a toda verdad. Entonces es en Cristo y a través de esa bendita sangre que alcanzamos esa gracia por la fe. Mis hermanos, qué bendición estar reunidos en esta mañana para dedicarnos a través de su palabra. El camino no es fácil porque tenemos pruebas, luchas, dificultades, persecuciones y tentaciones, pero es en Cristo que Él nos va guiando a toda verdad. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, los metió al desierto donde los probó y por medio de su Espíritu los guió hasta llegar a la tierra prometida. Hoy sucede con nosotros lo mismo. Estamos en un desierto espiritual donde no vemos nada, donde solo es por la fe. Y por la fe el Señor nos va guiando y nos va llenando hasta llevarnos a la patria celestial, mis hermanos. Mis hermanos, reflexionemos en estas palabras, que solamente en Cristo alcanzamos la gracia para obtener vida eterna. Y en esta mañana que vamos a compartir el pan y vamos a degustar la copa, hagámoslo reflexionando en todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Sigamos perseverando y no desmayemos, que en Cristo tenemos el poder para llegar a la tierra prometida. Mis hermanos, que el Señor me les bendiga y los guarde. Dios me los bendiga, mis hermanos. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús, crucifícale, culpable es. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Fue Pilato quien propuso, ¿quién queréis que os suelte yo? A este reo o a vuestro rey. No tenemos más que a César, danos pues a Barrabás, y a Jesús tú crucifícale. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió
escarnios y atropellos, bajo el peso de su cruz, va subiendo Cristo al Gólgota. Y al clavarlo en el madero, solo se oye su clamor: Padre mío, oh, perdónalos. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Pero Él murió en mi lugar. Pero Él murió en mi lugar. Hola hermanos, bueno, que Dios les bendiga. Para mí fue un placer poder estar en esta ocasión dirigiendo esta transmisión. Son privilegios que el Señor nos permite y hemos llegado al tiempo de la enseñanza bíblica. Vamos a través de una pequeña oración, de manera muy breve, pedirle al Señor que use a la persona que va a dar la enseñanza y que a través de esa enseñanza nuestro corazón pueda estar receptivo, que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y nos permita poder cambiar o corregir las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. Reflexionemos siempre sobre nuestra vida, no mirando la vida de las demás personas, sino la nuestra, ¿cierto? Y que esa enseñanza pueda llegar no solamente a la edificación de la iglesia, sino que también permita que a través de esa enseñanza del Señor pueda alcanzar a las almas perdidas que están deseosas y necesitadas del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, todopoderoso, gracias Señor por este tiempo de haberte alabado, de haberte glorificado. Gracias Señor porque permites que a través de la enseñanza bíblica nuestros corazones y nuestras vidas puedan ser formadas al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre perfecto. Te pedimos, Padre celestial, que la alabanza haya llegado a tu presencia y que nuestro corazón en este momento, Señor, pueda estar receptivo a tu palabra. Que la predicación de tu palabra, Señor, que la enseñanza bíblica pueda encontrar nido en nuestro corazón y podamos atesorarla dentro del mismo, dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y te pedimos que uses al hermano que va a estar allí dando la enseñanza. Te pedimos también por las personas que en este momento aún no conocen de tu Hijo amado, que ellos puedan a través de la predicación de tu palabra poder encontrarte, Señor, poder reconocer su condición de pecadores y puedan a través de tu Espíritu Santo, Señor, poder ser regenerados entregando su vida a ti. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que aún no te conocen y que tú extiendas esa gracia salvadora a sus vidas, como una vez lo hiciste con nosotros, Señor, y por lo cual estamos profundamente agradecidos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, disfrutemos de esta enseñanza bíblica y siéntase afortunado de poder entender, de poder creer lo que el Señor tiene para usted en este día y de poder haber tenido la oportunidad de alabar su precioso nombre. Dios les bendiga y hasta pronto. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? La verdad que es un gusto compartir otra vez con ustedes la palabra de Dios. Y como ven allí tenemos una breve meditación sobre el Sermón del Monte, pero abreviado porque ocupa 3 capítulos en el Evangelio de Mateo.
un poco menos en Lucas, pero es muy extenso. Vamos a tomar algunos puntos nomás. Y espero que esto sea realmente de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y por favor, entonces prestamos atención y vemos algunos de los puntos. Pero sí, algunos de ellos. El propio Sermón del Monte lleva 3 capítulos en Mateo. Lucas es mucho más abreviado, da la sensación que él tomó 3 o 4 puntos en realidad del sermón y es el que incluye en su evangelio. Pero Mateo parece describirlo en su totalidad, o por lo menos bastante extenso es. El Sermón del Monte es, algunos inclusive dicen no, es para el pueblo de Israel, está muy vinculado a la ley, cosas por el estilo. Lo que hay que tener cuidado con el Sermón del Monte es lo que pongo acá. No es un camino o sendero a la salvación, ¿sí? Sino parece como que es medio por obras, y ahí viene el gran conflicto que a veces ha suscitado en las iglesias. Pero sí es un camino después de la salvación en Cristo. Entonces, ahí es donde nos ubicamos realmente en el valor, digamos así, y el contenido de esto. Uno cuando lo lee así, parece saltar de temas, pero uno va descubriendo que es como una sinfonía bien orquestada de principios para la vida cristiana. Y digo una sinfonía porque como toda sinfonía tiene distintos movimientos, tiene distintos instrumentos, inclusive distintos momentos altos, bajos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó esta idea de y la entendí un poquito mejor, como es como una orquesta, es una sinfonía, pero que regula 3 cosas. La vida cristiana regula nuestra relación con Dios, la vertical, la relación con los demás, la horizontal, y otra muy importante, la relación con nosotros mismos. Así que es un compendio absolutamente riquísimo y algunos lo llaman realmente el manifiesto cristiano, y la verdad que es bastante acertada esa definición. Uno lo lee en 10 minutos, pero su cumplimiento en realidad nos demanda toda la vida. Y las exigencias que tiene, en un sentido, el Sermón del Monte, realmente es algo admirable que nosotros podamos realmente transitar este camino, pero después de ahí, mirando así, uno por supuesto encuentra mucha bibliografía sobre el tema, pero yo llegué a rescatar y me ordenó un poquito en la cabeza, en el corazón, 3 paquetes de 10 principios. Entonces yo los quiero enumerar así brevemente. Están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son realmente extraordinarias y son realmente muy importantes para nosotros poder cumplir. Bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Y tiene unos conceptos geniales realmente. Y concluye esta primera decena, llamaríamos así, con vosotros sois. Y ahí es cuando él dice sal y luz. Las podemos tomar como 2. Algunos inclusive toman las bienaventuranzas como 8. Creo que son 9 en realidad. Pero agrega también esta última que va compendiada, son 2 en una casi, soy sal y luz. Así que la primera decena tiene que ver con nuestras actitudes y las consecuencias de cómo nosotros encaramos esto. Dicho sea de paso que bienaventurados significa felices. O sea, va a haber un contentamiento, una alegría o una felicidad profunda, sino no una cosa pasajera, qué sé yo, sino algo profundo cuando realmente nosotros podemos llevar adelante y hacer nuestras estas llamadas bienaventuranzas. Insisto, no vamos a entrar en el tema, pero están ahí. Y la otra, el segundo paquete, la segunda decena, digamos así, dice 2 cosas Jesús. Os digo, y lo dice 7 veces, y después, ¿cuándo vas a dar ofrenda, etcétera, etcétera? Entonces, esta segunda decena, me gustó asociarla a la interpretación, sí, de la ley. Aquí está Jesús tomando como base la ley en realidad y los principios. Y
pero va más allá de la letra. Casi podemos decir cuál es el espíritu de la ley. Y ahí es cuando realmente entramos en un terreno muy difícil de cumplir, pero que por la gracia de Dios lo podemos hacer. Y Jesús está demostrando que Él no viene a cambiar la ley, como dice Él claramente, sino que viene a superarla ampliamente. Y nos pide que nosotros también seamos capaces de eso. No nos ajustamos a la letra. En todo este sermón, y otras cosas que vamos a ver ahora, uno ve esta sensación de no a la hipocresía. Porque todo el Antiguo Testamento, con toda su legislación, con toda su carga de formal que había que cumplir, al final termina generando un montón de gente que se quedó en las formas, ¿no? Y entonces los profetas en particular son los que tienen que luchar contra esto. Y Jesús cuando viene también se encuentra con esto. Y la reflexión hoy para nosotros es, ojo, que nosotros no nos quedemos en las formas y caigamos en la misma hipocresía, podríamos decir, que tanto molestó a Jesús en distintas ocasiones. La tercera decena son temas varios y son varios aspectos que no vamos a entrar a detallar, pero los últimos 4 me llamó la atención, es la detección de fraudulentos. Otra vez estamos con la idea esta de hipocresías, por decirlo así, ¿no? O sea, hay mucho fraude, hay mucha... Y eso, bueno, ¿para qué los medios a veces se llenan de todo este tipo de personajes así supuestamente cristianos, ¿no? Que son un fraude en realidad. Y para cómo nos complican a nosotros, porque todos caemos, como quien dice, en la misma bolsa. Y realmente es un tema que qué bueno que Jesús nos haya avisado en cuanto a esto. Y quiere decir que cuán cuidadoso también nosotros tenemos que ser en este tema. Otro punto que él resaltó mucho, Jesús, es la oración. En realidad, el Padre Nuestro le llamamos nosotros, pero habló de la oración en realidad. Es toda una gema preciosa, yo digo, ahí en este metido dentro de este Sermón del Monte. Aquí tenemos las 2 actitudes de la oración, pero vamos por parte. Curiosamente, cuando Jesús habla de la oración, en los versículos concernientes a esto, comienza con lo que no es. Es muy raro eso, porque uno generalmente comienza con la parte positiva, es decir, tiene que ser esto, o sea. Entonces lo que Jesús está pintando en su gráfica contundente, diría yo, y su genialidad didáctica, está planteando negro y blanco. En esos términos, no hay grises, ¿no? En este tema de la oración. O sea, es no o sí. Entonces, no hay, vamos a ver, sino que hay cosas que no es. Y ya por supuesto, en la época de Jesús, y podríamos decir antes también, toda la historia, siempre se fueron deteriorando estos modos de comunicarnos con Dios. Dice en el primer caso, son 3, dije, no seas como los hipócritas, que está eso en el versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto de orar en las sinagogas, bueno, lo entendemos, claro, pero lo de las esquinas. El tema es que ellos tenían sus horarios de oración, entonces llegaba, si estaban justo en un lugar así, cuanto más gente había mejor, ¿no? Entonces ellos sí se paraban y se ponían a orar para que la gente los considere como personas muy santas, muy sagradas. Y en cambio, lo que Jesús está planteando, que en realidad la oración es una acción más bien privada, es personal, ¿no? Inclusive las veces que Jesús pidió en oración, lo hace en privado. Eso es muy notable. Y lo que sí, el pedido él lo hace cuando está solo. ¿Cuántas veces lo vemos que se adelantó, que se fue, subió al monte, etcétera? Ora en privado. El pedido se hace en privado, pero el agradecimiento se hace en público. Eso es muy lindo y muy notable, en particular en la resurrección de Lázaro.
Cuando Jesús dice, yo te agradezco esto porque yo sé que me habías escuchado, pero yo lo digo ahora para que esta gente entienda que yo te lo había pedido. Que, a ver, qué bueno que es pensar en esto de que el pedido es en privado y el agradecimiento por ahí es más bien en público. Y dice, no uses vanas repeticiones. Y aquí está el versículo 7 que dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí hay un tema muy importante, que las oraciones, y lo vamos a decir sintéticamente con 3C, las oraciones públicas, en realidad estoy refiriendo aquí, ¿no? Sean cortas, concisas y concretas. Las 3C, cortas, concisas y concretas. Eso no quita que uno privadamente haga los pedidos a Dios en su lugar, como vamos a mirar ahora. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran chicos. Ustedes los han visto y bueno, más lo conocen a Pablo. Bueno, esta tiene que ver con Pablo. Una vez cuando estábamos en la mesa y a veces le dábamos a los chicos que pidan por los alimentos. Y le tocó el turno a Pablo. Entonces dijimos, Pablo, ¿puedes orar por los alimentos? Era chico, ¿no? Levantó los ojos al cielo y dijo, gracias. Punto. Cortito y conciso. Y Dios también, por supuesto, escucha nuestras oraciones. Ahora, el versículo 6 que está entre medio de este 5 y el 7 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es el aposento? Bueno, no es el dormitorio. Era el depósito donde se guardaban los alimentos. Se atesoraban, podríamos decir, los alimentos. Si hay un lugar de privacidad, es el depósito. Es el lugar donde está la cosa que no se muestra. Es el depósito. Entonces, ahí es donde nosotros depositamos nuestra oración. Este hecho de ir a la cámara privada, tal vez sea el aspecto que más ha aparecido ahora en esta época de la pandemia. Porque cada uno tiene que sí o sí orar y todo lo demás en su casa, en su aposento, en su lugar, en su, qué sé yo. Ni WhatsApp supera o sustituye esto. La oración entonces es ahora más que nunca. Es secreto, es en nuestro hogar. No a la palabrería, como ya hemos hecho referencias recién. Y no hagas como ellos, que un poco está reiterando entonces los conceptos que hemos mirado recién. El Padre Nuestro. Esta es la oración que Jesús hace. Es como es un modelo en realidad de oración que se conoce, es tal vez la más conocida y por supuesto repetida en la cristiandad. Pero vamos a mirar nosotros su comienzo y su conclusión, la del Padre Nuestro. En este punto, ¿por qué nosotros decimos oración y los otros dicen rezo? Oración es, yo me dirijo a alguien, y ese alguien es Dios. Rezo es repetir algo que ya está escrito o ya está establecido. Y ahí radica un poco la diferencia. Para colmo, Jesús está diciendo, no se dediquen a repetir. Bla. Y bueno, el Padre Nuestro es una de las cosas más repetidas como rezo. Pero lo que Jesús les está diciendo, no me vengan con eso. Vénganme con hablar conmigo. Que tal vez sea una de las características más importantes dentro del movimiento evangélico, esta idea de hablar con Dios. Y bueno es que rescatemos también esta idea de pedirle a Dios en privado, pero reconocérselo
después en público, e inclusive dice que nuestro Padre Celestial nos compensará en público. Vamos a mirar el comienzo entonces de esta oración. Dice: Padre nuestro. Es un enorme privilegio que seamos llamados hijos de Dios, como lo dice Juan también. Entonces, qué cosa rara, ¿no? Qué cosa impresionante. No hay ninguna religión, ninguna, que califique al hombre como hijo de Dios. Ni siquiera los musulmanes, que son posteriores a la aparición de Jesús, para ellos es una herejía este concepto de ser hijos de Dios. Yo charlé con un musulmán, un señor muy devoto, la verdad que debo reconocer eso, ¿no? Pero no, de ninguna manera podía aceptar esto que era tan claro para nosotros, pero bueno, hijos de Dios, es una cosa impresionante. Y aquí también, a ver, Jesús justamente el énfasis que él pone al comenzar esta oración modelo es Padre nuestro, mi papá, ¿sí? Y entonces, siempre con nuestros padres hemos hablado en privado. O sea, todo tema que hemos tenido puede ser inclusive no siempre cosas positivas y hermosas, sino una buena discusión tal vez hemos tenido, o ciertas rispidezas inclusive, pero es en privado, ¿sí? Y es allí donde hablamos. Y esta es la privacidad que Jesús está hablando, por eso dice Padre nuestro. Y es así con Dios, es nuestra relación tan hermosa, la relación de padre e hijo, que podemos entonces expresar con franqueza. Y proeukomaies oraciones, es acercarnos y decirle algo a alguien. No hablamos con nuestros padres con repeticiones, porque ni nos escucharían y a nosotros no tenía ningún sentido hacerlo. Y termina diciendo reino, poder y gloria, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria para siempre. A ver, qué tres palabras impresionantes: el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. A ver, el mundo está cada vez más oscurecido, cada vez oscurece más acá. La tratan de aclarar y la oscurecen más todavía, la complican, qué sé yo, no sé cuál es la idea, pero bueno, claro, lo rechazan a Dios, rechazan su reino, rechazan su poder, rechazan su gloria. Y qué bueno que nosotros podamos dar cabida en nuestro corazón y en nuestro reconocimiento en nuestras oraciones de que de Dios es el reino, es el poder y en la gloria. Y ese reino está en nosotros, está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y entonces inclusive el Espíritu Santo habla por nosotros, y a veces lo que no sabemos decir, ese Espíritu lo transmite, y qué bueno que lo podamos hacer tal vez en la privacidad, o los momentos que Jesús también tuvo como ejemplo de esto. Jesús fue el mejor ejemplo de todo lo que enseñó, y en la oración más aún. Vamos al último pedacito del Sermón del Monte, y me fascinó esta historia. Acá en la Biblia dice los dos cimientos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque son suelos, no los cimientos. Es una brillante ilustración, o sea, hasta un chico entiende esto, así que, a ver, no hay que ser ni siquiera teólogo ni ningún tipo de cosa distinta para entender que él remata todo el Sermón del Monte con esta ilustración, como para que nos quede fijo una imagen increíble. Él describe dos casas e ilustra las dos como bien construidas, porque él dice, pero el problema no está en los materiales, ni siquiera en los cimientos, que a veces, por eso digo, el título está mal puesto ahí, sino en el suelo donde fueron construidas. Y ahí radica toda la diferencia. Yo en mi época de estudiante, para llegar a ser arquitecto, fui a Resistencia, Chaco, que está hoy un poco en las noticias también como ser un poco uno de los epicentros de este problema que vivimos hoy. Es una ciudad grande, pero mal fundada. El suelo es arcilloso, es espantoso.
la mayoría de las ciudades coloniales, los españoles fueron hábiles en construirlos en lugares por lo general altos y fuera del peligro de las inundaciones. Corrientes, que está frente a Resistencia, está en una zona alta. Cada vez que hay inundaciones del Paraná o del río Paraguay, Resistencia era un lío. Yo tuve 7 años ahí. Y ahora tienen unas defensas impresionantes que bordean toda la ciudad justamente para este tipo de casos. Y es arcilla. Y cada vez que hacíamos un plan, un proyecto, lo que sea, había que meter pilotines. Hay pocos edificios en altura en Resistencia por ese problema. Tienen que meter unos pilotines impresionantes para hacerlo. Todo tiene que ver con el suelo. Y es aquí entonces donde Jesús concentra su enseñanza. El problema entonces es que ¿dónde construimos? ¿Sobre la roca, como dice aquí, o sobre la arena? Y ahí tenemos la ilustración que muestra. Es realmente una hermosa conclusión de todo el mensaje del sermón del monte. ¿Y qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro. Entonces, estamos bien fundamentados. Toda la estructura está macanuda, está perfecta, pero lo más importante es que está sobre la roca. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Cada uno de nosotros. Que es bueno saber que la iglesia está fundada sobre una roca. Pero cada una de nuestras vidas, a veces nos hemos fijado mucho en qué tipo de construcción vamos a hacer, o qué casas artesonadas vamos a tener, etcétera, etcétera. Cuando todo el tema no es ese. El tema es sobre qué hemos fundado nuestra vida. Que nuestra vida entonces esté fundada en el Señor Jesucristo, que es realmente la roca para nosotros. Pero toda esta historia, todo este sermón del monte, tiene en sí gran valor. Pero el tema es que después Jesús lo selló con su propia sangre. Él dijo, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Él pagó todo esto. Él, lo avaló totalmente. Qué hermoso sería que nosotros en el transcurso de nuestra vida también tengamos esta misma actitud. Y sepamos que esta no es el camino a la salvación, porque es el Señor Jesucristo el camino. Pero esto sí nos ayuda mucho en el sendero, una vez que el Señor ha entrado en nuestros corazones. Y recordemos esto entonces de la oración. Qué hermoso que es orar en privado. Y pedirle a Dios en privado, pero también en público, agradecerle a Él la respuesta que nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Muy buenas noches.